Quiero hablar hoy sobre la fe que logra el milagro. ¿De qué vamos a hablar hoy? No los escuché. ¿De qué vamos a hablar hoy? La fe que logra el milagro. Quiero leer Romanos capítulo 4 del 18 al 23. Dice, él, se refiere a Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe por considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén y amén. Los teólogos dicen que el fundamento del Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento se entiende por lo que explica el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de Abraham, un hombre que fue llamado el padre de la fe. ¿Cómo se llama Abraham? El padre de la fe. Y por lo tanto, al ser el padre de la fe significa que de él nace toda una descendencia que no solamente recibirá cosas de Dios por la fe, sino que su salvación está basada en la fe. Y por lo tanto, Abraham en su historia tiene algo que decirnos con respecto a la fe. Donde nosotros tenemos que empezar a preguntarnos, y todos lo sabemos aquí, que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que todos los que estamos aquí y en todas las generaciones necesitan de fe para poder agradar a Dios. El problema es que a veces la fe es un tema que no entendemos muy bien. No sabemos realmente cómo poder conseguir la fe. Y Abraham tiene mucho que enseñarnos al respecto, porque Abraham fue haciendo un proceso, como lo acabamos de leer en el texto, donde dice que él creyó a pesar de todas las circunstancias. ¿En qué creyó? Habla de que creyó en la palabra que se le había dado. Dice que él no miró la situación en que se encontraba, sino lo que hizo fue mantenerse convencido de que Dios era poderoso para cumplirle. Y habla adicional a eso de que él honró al Señor, proclamó y se mantuvo alimentando esa fe, dando gloria a Dios, dice hasta que llegó el momento en que estaba lleno de fe. Tan lleno de fe que fue cuando ocurrió el milagro. ¿Y cuál fue el milagro? Que siendo de 100 años y su esposa que tenía 90 y era estéril, pudieron tener un hijo. ¿Qué tuvieron? Un hijo a los 100 años. Imposible, pero por esa fe que fue obteniendo Abraham, llegó el momento en que la fe obtuvo el milagro. Por lo tanto, aquí tenemos que entender una cosa muy elemental, y es que la fe es un proceso que va creciendo. Se dice que cuando uno va al gimnasio y hace ejercicio, los músculos se van fortaleciendo. Para mí la fe es como un músculo, que hay que irlo trabajando, ir haciéndole un proceso para que vaya creciendo. ¿Con qué objeto? Con que realmente luego, aunque venga cualquier dificultad, cualquier situación, nosotros no nos demos por vencidos. Eso se llama la fe madura. Hoy se cuenta mucha gente que dice creer en Dios y vuelven atrás. Se habla de fe de personas que dicen creer en Dios y simplemente no viven acorde a lo que el Señor dice porque no tienen realmente fe. Y hoy lo que se busca es matar la fe de las personas. Y yo creo que el problema resulta de ignorar realmente qué es creer, qué es la fe, y no saber de que la fe se puede ir desarrollando, puede ir creciendo hasta una dimensión en la cual nosotros vamos a lograr lo que Dios nos ha prometido. La fe tiene el poder para hacer morir nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, y nos lleva simplemente una cosa, nos lleva a que confiemos plenamente en Dios para que se cumpla todo lo que Él nos ha prometido. Por lo tanto, yo creo que el pasaje de hoy usa de alguna manera un proceso intencional para que nosotros lleguemos a esa dimensión en que podemos tener esa fe inquebrantable.
Y esa fe inquebrantable simplemente va a conseguir que mi madurez, mi compromiso con Dios sea firme, sin importar que venga de aquí en adelante. Sé que yo caminaré con Dios porque tengo la confianza puesta plenamente en Él. Por lo tanto, yo quiero que usted salga hoy de aquí sabiendo que si abrazas el proceso de Dios para formar tu fe se va a volver firme y madura. Porque les digo, renuevo, lo que el Señor les quiere entregar requiere de ustedes una fe madura, comprometida con el Señor, para que vean todo lo que Él puede entregarles conforme a sus promesas. Por eso es importante el tema de hoy. Y yo quiero que usted lo ponga claramente en su corazón para comenzar por entender. La primera cosa que usted necesita entender es que la fe que logra milagros, la que logra lo sobrenatural, se forja en la adversidad. ¿Dónde se forja la fe que logra milagros? No los escuché. ¿Dónde se forja? ¿En dónde? En la adversidad. Abraham había recibido una promesa y venía caminando sobre esa promesa, pero él vio que fue pasando el tiempo. Y ya era un hombre de 100 años, su esposa de 90, y cuando fueron al médico, el médico le dijo, ella es estéril, no puede tener hijos. Por lo tanto, para ellos se convirtió algo de, no es posible, no hay forma de que nosotros tengamos un hijo. Pero en medio de todo eso, de esa circunstancia, de esa situación, había algo, y había la promesa de parte de Dios. Muchas personas tienen una percepción de la adversidad como algo que es negativo, pero a veces no entendemos que la adversidad es la antesala al milagro que Dios quiere realizar en nuestra vida. Todas las veces que usted vea un milagro, antes del milagro que había, un problema, una dificultad. Usted no va nunca a hablar de que Dios me hizo el milagro de sanarme si no estaba ¿qué? Enfermo. Usted no va a poder hablar de Dios hizo un milagro de ser ese proveedor que suplió mis necesidades y me llevó a tener una respuesta sobrenatural sobre mi provisión si usted no estaba pasando por la escasez. Usted no puede hablar del milagro de la restauración de su matrimonio si primero no estaba en una crisis matrimonial. Entonces muchas veces no entendemos que el milagro está precedido por la adversidad, y Abraham era lo que estaba viendo. El mensaje era negativo, él tenía 100 años, no lo podía ignorar, su esposa no podía tener hijos, por lo tanto todo era negativo, y es el momento en que justamente usted está listo para el milagro cuando se da cuenta que la situación es tan complicada que usted no puede en sus fuerzas y necesita confiar en el Señor. Es ahí el momento en el cual dejas a un lado tu ego, tu orgullo de yo puedo, yo soy capaz, para decir, solo tú lo puedes hacer, Señor, y ponemos nuestra confianza en el Señor. Ese sentimiento de incapacidad es el que hace que yo me ponga en las manos del Señor y me ponga en manos de sus promesas. Y es ahí entonces cuando el Señor puede empezar a obrar en tu vida. Por eso el Señor, cuando envió a Gedeón a conquistar y que fue con 30,000 hombres, el Señor le dijo, mira, vamos a sacar gente de aquí, porque si van los 30,000, ustedes van a pensar que fueron ustedes, no que fue un milagro. Y fue sacando gente hasta que ¿cuántos quedaron? ¿Cuántos se acuerdan de cuántos quedaron? ¿Cuántos quedaron? No los escucho, ¿cuántos? 300. 300 era un número literalmente ridículo para enfrentar un ejército. Pero ese ejército era un ejército que estaba confiando en el Señor, no en su propia capacidad, porque no tenían cómo confiar en su propia capacidad. Y al sentirse en medio de esa diferencia numérica, al sentirse en esa debilidad, fue que pudieron entender que solo podían ganar con la intervención del Señor. Yo quiero decirles hoy de todo mi corazón, hermanos, yo no sé cómo tú estés viendo la adversidad, pero solo te digo una cosa de corazón. Tu adversidad es la oportunidad para el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Y solamente necesitas fortalecer tu fe, tu confianza. En alguna ocasión con mi esposa recuerdo que hicimos un evento, en el tiempo muy jóvenes nosotros, con ganas de hacer cosas para Dios, pero nos faltaba experiencia.
pero también teníamos un poquito de orgullo, de autosuficiencia. Y recuerdo que rentamos un lugar para 5,000 personas, cuando nuestro grupo era como de 1,000 jóvenes. Y rentamos un lugar para 5,000, dijimos lo vamos a llenar y podemos hacerlo y todo el tema. Eso de podemos, ¿no? Pero lo que no contaba era que se levantó toda una oposición. Recuerdo que todos los pastores de la ciudad comenzaron a oponerse, que ese evento no era de Dios, que eso era terrible. Recuerdo especialmente un pastor que tenía una emisora muy escuchada en mi ciudad, empezó a hablar en contra del evento, y el que vaya allá vas a meterse en cosas del diablo, eso no es de Dios. Y yo entré en crisis. No teníamos recursos financieros para cubrir, la gente parecía que no quería ir. Y yo sentí que estaba fracasando, y ahí ¿qué hice? Me volví a Dios y me humillé y le dije, Señor, solo tú me puedes salvar, solo tú puedes hacer un milagro en todo esto. Llegó el día del evento y juntamos más de 5,000 jóvenes en ese lugar. Logramos la victoria. Y yo decía, Señor, ¿por qué tiene que ser así? Pero es que el Señor a veces lo que hace es que la adversidad haga que tú mengues, pero que Él crezca en ti. Yo te hago la pregunta, ¿cómo estás viendo tú la adversidad en este momento? ¿Cómo la estás asumiendo? ¿Cuántos aquí están pasando por alguna adversidad? Le han dicho al Señor, ¿y por qué, Señor? ¿Por qué me tocó a mí eso? Tan malo tú, Señor, ¿por qué permites esas cosas? Si tú puedes hacer un milagro, ¿por qué no lo haces de una vez? No, la adversidad hace que tú mengues, te humilles, reconozcas que lo necesitas, y ese es el primer paso para que tú puedas tener una fe que logra el milagro, que veas la adversidad como la oportunidad para que Dios haga algo sobrenatural. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Entonces la adversidad no está para derrotarte, sino para revelar la clase de fe que tú tienes. ¿Escuchó lo que dije? Dígalo conmigo, la adversidad no está para derrotarme, sino para mostrar la clase de fe que yo tengo. Pero no es suficiente simplemente entrar en la adversidad. La crisis te prepara, pero la fe que obtiene un milagro también es una fe que oye la voz de Dios. ¿Escucharon o no? Ese es mi segundo paso en el proceso de la fe. ¿Por qué razón? Porque dice la palabra ahí, que viendo la adversidad, esperanza contra esperanza, Abraham creyó. ¿Pero en qué creyó? ¿En qué creyó? En lo que se le había prometido. Es decir, él estaba basando su confianza. Puedo ser viejo, mi esposa puede ser estéril, pero yo voy a tener un hijo. ¿Por qué razón creía así? ¿Por qué razón creía? Porque Dios se lo había dicho, se lo había prometido. Entonces, usted necesita entender que la fe que logra un milagro viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? Por oír la palabra de Dios. Déjeme decirle una cosa que usted necesita entender claramente hoy. Dios no está obligado a cumplirle sus deseos, lo que a usted le gustaría, lo que a usted le parece. Dios, la única responsabilidad que tiene con usted es de cumplirle lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido. Muchos se frustran porque dicen, a mí Dios no me escucha, no me responde, le he pedido y no me responde. La pregunta es, ¿lo que le estás pidiendo está conforme a la palabra de Dios? Creo que antes de nosotros empezar a pedir algo, la pregunta que tenemos que hacerlo es, Dios dice, Dios promete que es de las cosas que me dará. Porque Dios no va a responder nada que no tenga como sustento su palabra. Y tú puedes reclamarle a Dios con toda convicción, con insistencia, algo que esté conforme a la palabra. Porque si no está conforme a la palabra, simplemente te vas a frustrar, porque Dios no va a hacer nada fuera de su voluntad. ¿Me escuchó o no me escuchó? Abraham simplemente no ignoró la circunstancia que estaba viviendo. A veces algunas personas piensan que la fe es taparse los ojos y decir, no veo, no siento, no, y yo creo. Eso es lo que mucha gente llama la fe ciega. La fe ciega no funciona. La fe que logra el milagro es la fe que conoce la palabra de Dios, que sabe lo que Dios dice y por lo tanto reclama lo que Dios le ha prometido.
Por eso, ¿quiere usted crecer en la fe? ¿Cuánto le gustaría crecer más en la fe para ver milagros de Dios y todo? ¿Qué tiene que hacer? Abra su Biblia. Medite más en la palabra. Deje que la palabra llene su mente, su corazón. Y en la medida en que usted vaya recibiendo esa palabra, la palabra tiene el poder de limpiarnos de las dudas, de la incredulidad, y va afianzando unas convicciones que nos permite a nosotros vivir acorde a lo que Dios está diciendo. Yo recuerdo de un hombre pasando una crisis financiera, su negocio iba a pique, estaba en la quiebra, angustiado, desesperado. Y él dice que un día ya, cuando siempre pasa que uno está en la adversidad, la lucha en sus fuerzas, hasta que llega el momento en que uno dice, ya me rindo, Señor, si tú no haces un milagro no hay nada que hacer acá. Y él dice que fue y se metió a orar con el Señor y dijo, Señor, si tú no me sacas de esto voy a perderlo todo y voy a quedar en deudas y voy a estar metido en problemas muy serios. Y él dice que mientras estaba orando con su corazón quebrantado, Dios le dio una palabra, le dijo, cambia de negocio. Cambia lo que estás haciendo, porque ese negocio que tienes no me agrada, quiero otra cosa para ti. Cuando él salió de su cuarto de oración diciendo, Dios me habló y voy a cambiar de negocio porque Dios no le agrada este negocio, Él quiere otra cosa para mí. Todo el mundo empezaba a decirle, ¿usted está loco? ¿Va a comenzar un negocio nuevo con todas las deudas que tiene? ¿Va a empezar a aprender algo que usted no sabe? Si en lo que sabe no le está yendo bien, calcule si comienza algo nuevo. Y todo el mundo comenzó a tratar de desanimarlo, pero él entendió, oía lo que todo el mundo dice o le creía lo que Dios le estaba diciendo. Simplemente les cuento que esta historia terminó con que él le creyó a Dios. Empezó un negocio nuevo donde él no tenía el más mínimo conocimiento, no tenía experiencia, pero le creyó al Señor. Y hoy es un hombre que vive súper bien, tiene cómodamente todas las cosas que necesita, simplemente porque creyó en lo que Dios le había dicho. Por lo tanto, yo te digo hoy de mi corazón, si tú no te enfocas de verdad en mirar la palabra, lo que Dios dice, tu fe no va a crecer. Y es por eso que es importante que ocupes tu vida en las promesas de Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios te promete a diario? No se puede ver el milagro simplemente porque, es que me gustaría y yo quiero que Dios lo haga y yo creo, y yo creo, y yo creo. No, tienes que tener un sustento en la palabra. Y para eso necesitas leer la palabra a diario, meditarla, colocarla en tu mente, en tu corazón, pero sobre todo tú demuestras que crees en la palabra cuando la pones por obra. La fe que logra un milagro se fundamenta en la palabra de Dios. Sin la palabra, eres un hombre tal vez con muy buenos deseos, con muy buenas intenciones, pero nunca vas a ver el milagro que pueda transformar tu vida. Entonces, ¿cómo crece la fe? Número 1, vuelvo a comenzar. La palabra dice, la fe comienza a crecer cuando tú ves la oportunidad en la adversidad de un milagro de parte de Dios. Número 2, la fe se fortalece. La fe que ve un milagro es aquella fe que se fundamenta en lo que dice la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuántos quieren saber los otros 2 puntos? Ok, el siguiente es la fe que logra un milagro, es la que se rodea de personas que alimentan esa fe. Hoy yo tengo que hacerte una pregunta muy sincera y es, ¿con quién pasas la mayor parte del tiempo? ¿Con los que siembran cosas negativas en tu corazón, duda, incredulidad, o con los que te siembran o te alimentan la fe? Porque déjame decir una cosa, la fe es contagiosa. ¿Cuántos han tenido una persona que estando cerca habla de que podemos y usted se anima? ¿Cierto? Pero ¿cuántos saben que también la incredulidad es contagiosa? Así pasó al pueblo de Israel, los mandaron a que exploraran la tierra, mandaron 2 espías. Y 10 vinieron diciendo, uy, la tierra es terrible, la tierra es complicada, allá hay gigantes, nunca podremos conquistarla. Y dice que todo el pueblo comenzó a llorar, todo el pueblo se contagió de incredulidad. Entonces simplemente, déjeme decirle que usted y yo somos influenciables. Y nosotros podemos escoger de quién me dejo influenciar. No es que, no, yo no me dejo influenciar de nadie. No, tú te dejas influenciar de alguien.
El punto es quién escoges tú que te vaya a influenciar. Y simplemente te influye las personas con las cuales tú te asocias, compartes, dialogas, tienes conversaciones. Esas personas influyen sobre tu vida. Y a no ser que tú escojas las personas correctas, tu fe se va a apagar, tu fe va a menguar. Abraham simplemente supo que no había mucha gente a su alrededor para yo alimentar la fe. Así que su comunión ¿con quién era? Obviamente con Dios, pero también con Sara. Y ellos se alimentaban mutuamente la fe. Y usted me pregunta, bueno, ¿y cómo se la alimentaban? Pues Dios les hizo que se cambiaran sus nombres. Abraham no se llamaba Abraham, sino Abraham, que significaba príncipe, o así por el estilo. Sarai significaba estéril, y así se llamaban mutuamente. Cada vez que Abraham le decía a su esposa, Sarai, le está diciendo, estéril, venga, tráigame la comida. Y un día el Señor les cambió los nombres. Y Abraham vino y le dijo a la esposa, ven, el Señor quiere que nos llamemos distinto. ¿Cómo quiere el Señor que nos llamemos? A mí me puso es que padre de multitudes, Abraham. ¿Y yo cómo me voy a llamar? Le dijo Sara. Sara dijo, te vas a llamar de gente Sara, que significa princesa. Ahora, ¿cuántos están de acuerdo que esos dos viejitos estaban medio locos? ¿Sí o no? Es hacerse la segunda o el apoyo para decir, vamos a hacer algo loco aquí, pero los dos nos vamos a alimentar nuestra fe. Y yo me imagino, después de que ellos hablaron en la tienda esa noche, a la mañana siguiente, sale Sara y le dice, Abraham, tu desayuno está listo. Todos los siervos de ellos, todos los que estaban alrededor dijeron, pobrecita Sara, está tan obsesionada con un hijo que está llamando a Abraham que padre de multitudes. Se está enloqueciendo. Pero cuando Abraham con su voz así toda gruesa le dice, Sara, ya voy al desayuno. Uy, Abraham también se enloqueció. Pero ¿saben qué? A ellos no les importó los comentarios, las cosas negativas, solo les importó una cosa, se alimentaban mutuamente su fe. ¿Me escuchó eso? Y yo te lo digo sinceramente, nunca te vas a levantar a grandes cosas, ni verás un milagro grande en tu vida, de avance, de progreso, si te rodeas de la gente murmuradora, de la gente que critica, de la gente que se queja. Lo único que harán es que no te dejen entrar a la tierra que fluye leche y miel. Por eso tú tienes hoy que levantarte y simplemente decidir con quién yo voy a compartir este sueño que Dios ha colocado en mi corazón, con quién lo voy a hablar. Si tú vas con las personas que te dicen, eso no es posible, eso nunca lo vas a lograr, ¿acaso qué te estás creyendo? Yo te digo, tienes que deshacerte de esas voces que te dicen que tú nunca lo vas a lograr, porque sí lo vas a lograr en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y para eso, simplemente tienes que rodearte de las personas que son. Yo recuerdo, yo me hice cristiano y yo estaba emocionado y tenía un círculo aparentemente de amigos que, les soy honesto, iban más a la iglesia porque Señor bendice mi negocio, necesitamos dinero, bendice nuestras finanzas, esa era nuestra oración. Pero sorprendentemente todos los amigos se fueron yendo, les ofrecieron trabajos en otros lugares, salieron y yo me vine quedando solo y yo me sentía, ¿por qué me estoy quedando solo? Pero era el plan de Dios. Y empecé luego a juntarme con personas que hablaban de, sírvele al Señor, haz la obra de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Y hoy, hermano, les digo que tengo que darle gracias a Dios por tantas personas que alimentaron mi fe, me fortalecieron, me animaron a esto del ministerio. Y yo te digo, tú necesitas juntarte con los que animen tu fe, la fortalezcan, no lo que la debiliten. Y deshazte de aquellos que simplemente te quieren alejar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dale ese aplauso bien fuerte al Señor. Entonces entiende que tu fe crece o muere dependiendo de qué, de con quién te juntas. Y yo termino
creo, con el punto más clave y más importante de todos, y es la fe que logra el milagro. Es una fe que no se avergüenza de confesar que realmente Dios es poderoso para cumplir lo que nos ha prometido. Eso fue lo que hizo Abraham. Dice el texto específicamente, dice, y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, haciendo ¿qué cosa? Dando gloria a Dios. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? No los escucho. Dígalo así con autoridad, dando gloria a Dios. Otra vez, bien fuerte. Dando gloria a Dios. O sea, la verdad de todo esto es que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Se tiene que empezar a hablar desde la fe. Una cosa es que tú digas, yo lo creo, pero no se lo digo a nadie. Y otra cosa es que uno tiene la fe, que no te da temor proclamar lo que Cristo ha hecho. Cuando la fe sigue este proceso, simplemente llega un momento en que la adversidad, que tú la ves como una oportunidad, la palabra de Dios, que tú te aferras a ella y la reclamas, más la gente que te rodea, llega un momento en que tú comienzas a tener algo aquí en tu interior que te dice, sé que Dios lo va a hacer, sé que Dios lo va a hacer, y llega tanto eso a llenar tu corazón que luego tú lo sales hablando, diciendo, Dios va a hacer esto conmigo, Dios va a hacer aquello. Y a veces la gente te puede decir, estás loco, pero no importa, tú proclama lo que el Señor te ha prometido que va a hacer, porque es la forma en que Dios funciona. Dice que si nosotros lo confesamos, veremos ese milagro. No porque yo no creo mucho en el tema de la confesión positiva, en esa cuestión, simplemente es que damos testimonio. De llamar, justamente lo que hizo el versículo anterior, dice que hay que tener la fe de Dios, y la fe de Dios llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Sí o no? Entonces nosotros podemos decir, Renuevo se levantará y será una influencia a las naciones de la tierra. Algunos dirán, pero venga, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo lo vamos a lograr? No tenemos aquello, no tenemos lo otro. Pero es que la fe llama a las cosas que no son como si fueran, porque no miramos la adversidad, nos aferramos a la promesa y todos nos juntamos a proclamar lo que Dios ha dicho. No podemos parar aquí y decir, dentro de un tiempo tendremos un lindo auditorio en este lugar y cientos y miles vendrán y recibirán de Cristo y sus vidas serán transformadas y cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Yo de ustedes daría el mejor aplauso de mi vida, me alegraría de todo corazón. Esa es la fe, esa es la fe. La fe es la que no le da pena decir, el Señor lo va a hacer. ¿Y por qué puedes proclamarlo con confianza? Porque no estás mirando la adversidad, porque te estás basando en lo que Dios ha prometido y porque estás juntándote con la gente que te da la fuerza para hacerlo. El Señor hablaba siempre de enviar testigos, gente que hablaba lo que habían visto. Y hay cosas que hemos visto en lo físico, otras lo estamos viendo en lo espiritual, pero seguimos creyendo. Por ejemplo, el próximo domingo celebramos ¿qué cosa? Nadie sabe qué celebramos el próximo domingo. La resurrección. Y hay la promesa de que todos los que mueran en Cristo resucitaremos juntamente con Él. ¿Alguien ha visto algún resucitado por ahí caminando en la calle? Tal vez hemos resucitado espiritualmente, pero vendrá un día donde, hermanos, no lo hemos visto, no lo hemos experimentado, pero Él lo ha prometido, lo creemos y nosotros andaremos en esa resurrección. Y yo te digo, tú estás aquí en esta noche porque viene un tiempo de resurrección para ti, una nueva etapa de bendición sobre tu vida. Pero es importante que evalúes cómo hablas. Yo voy a serles honesto, hermano, para mí es complicado compartir, hablar con personas que todo el tiempo hablan negativo. Y yo entiendo, no me puedo tapar los ojos a la realidad. Si me dicen, pastor, aquí hay una situación, se dañó esto, tengo que aceptarlo. Pero una cosa distinta es esa queja. Eso es, no, es que aquí es terrible, aquí todo es malo, aquí no funciona, y es que fulano es lo peor, y sutano es esto, y no sé cuántas. Y la gente no entiende cuánto contaminan su vida por la manera en que hablan. Yo estoy aquí, hermanos, y lo creo de todo mi corazón, que
La gente me puede decir a mí de usted, es que no es capaz, que no puede, es un flojo, es esto. Pero yo estoy convencido y hago esto por una razón, porque creo que las personas pueden cambiar en Cristo Jesús. Y yo no sé cómo estés tú, pero Dios puede transformar tu vida. Y es importante que nosotros entendamos que comienza por lo que hay en nuestro corazón, pero también lo que empezamos a proclamar con nuestra boca. Y yo quiero que ustedes sean gente de fe, gente que logre el milagro. Y no hay formas que lo logren si no llenan primero su corazón. Que en la adversidad es la oportunidad. Que la palabra de Dios es infalible y se cumple. Que si yo me rodeo de las personas correctas, mi fe se fortalecerá, pero que también tenga el valor de proclamar lo que Dios le ha prometido. Necesitas evaluar tus palabras, si son de fe o son de queja. Si tus palabras siembran vida o siembran discordia, odio, resentimiento, tienes que mirar que lo que tú hablas enaltezca y glorifique el nombre de Dios. Porque, hermanos, la fe se hace visible por lo que hablamos, por la manera en que hablamos. Entonces, hermanos, entienda esto. Todos quieren ver un milagro de parte de Dios, no sé en qué área de su vida. Tal vez en sus finanzas, en un hijo que está sin Dios y quiere que vuelva al Señor, en una crisis financiera. Yo quiero tener fe para ver que renuevo se levanta y es 10 veces más de lo que es ahora y termina lo que soñaron en su construcción y todo esto. Pero para eso necesitamos esa fe. Y si no tenemos esa fe, no vamos a agradar a Dios. Y para poder tener esa fe, pues simplemente tenemos que empezar a dar ese proceso. No, hermanos, la adversidad no acaba con mi vida. La adversidad es la oportunidad para que Dios se manifieste. Mis palabras cuentan. ¿Con quién me junto para soñar y todo esto? Cuenta en mi fe. Y las promesas que Dios me ha dado son para que sean la base de lo que yo estoy pidiendo. Y cuando tú vas alimentando todo esto, llegará el momento en que, como Abraham, recibirás el milagro que era imposible. Hoy puedes alimentar tu duda, tu incredulidad. Para eso quéjate. Para eso mira la adversidad como algo que te va a aplastar y te va a destruir. Para alimentar tu incredulidad, habla de la peor manera, quéjate, habla de manera negativa. Si quieres matar la fe y llenarte de incredulidad, cierra tu Biblia y no la vuelvas a leer. Pero si tú quieres una fe que transforme, simplemente tienes que ser como Abraham, que contra toda probabilidad él logró el milagro de su hijo, porque vio la adversidad de la perspectiva correcta, creyó a las promesas de Dios, alimentó su fe con su esposa en una relación correcta y simplemente le dio gloria a Dios, le dio alabanza cuando todavía no había recibido el milagro. Porque la fe va creciendo en un proceso en el cual se va fortaleciendo hasta que ocurre el milagro. Yo creo que en esta noche Dios quiere llenarte de esa fe y de esa confianza. ¿Cuántos están dispuestos a recibir esa fe? Pero antes de hacer eso, simplemente quiero decirles que la fe tiene que ser puesta en una persona y esa persona es Cristo. Porque es Cristo, siendo Dios se hizo hombre, murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nosotros creemos. Cristo murió por mí. Él perdonó mis pecados. Creemos en un cambio de vida porque Cristo tiene el poder para cambiar las vidas. Creemos que podemos ser libres de todos nuestros pecados, no porque seamos perfectos, no porque no nos equivoquemos, sino porque Cristo pagó por nosotros y Él tiene el poder para perdonar nuestros pecados. Es lo que creemos. Y yo sí quisiera hoy que simplemente entendamos que toda nuestra fe está puesta en esa persona, que es Cristo. Y Cristo derrotó la adversidad, Cristo es la palabra de Dios, Cristo es nuestra mejor relación para alimentar nuestra fe, y a Cristo tenemos que darle la gloria para que la fe se haga manifiesta en nuestra vida. Porque como Él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero ¿cuántos saben que en Cristo todas las cosas son posibles?